Les saludamos nuevamente desde la parroquia Corazón de María de Ciudad Feronia en este 26º domingo del tiempo ordinario. Una vez más en el programa En Camino les damos la bienvenida a nuestros fieles seguidores y vamos a hacer las reflexiones correspondientes al día de hoy. Para dar inicio vamos a hacer la oración de la siguiente manera. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasan los méritos y aún los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda la inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En la pobreza o la riqueza te amaré, en la salud o la enfermedad yo te amaré, en la tristeza o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. En las buenas o en las malas te amaré, en el pecado o en la gracia te amaré, en la noche o en el día, en la fuerza o la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. Muy bien, queridos hermanos, vamos a reflexionar hoy la primera lectura de este 27º domingo del tiempo ordinario. Esta lectura está tomada del Génesis, de su capítulo 2, de los versículos 18 al 24. Así que, esto dice la lectura de hoy. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo, a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre
en un profundo sueño y cerró la carne. Y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos, esta creación, como segundo relato, según hemos estudiado de algunos teólogos y exégetas, dicen que es más antigua que la primera creación que tenemos en el Génesis 1. En esta es bien interesante ver cómo Dios no nos plantea como en la primera, una serie, una secuencia de días, una creación en un orden, con la palabra de Dios. Él da órdenes y las cosas se hacen. En este relato es muy interesante ver cómo el autor de esta segunda creación, voy a decirlo así en esta ocasión, él va modelando todo. Qué interesante que él se tome el tiempo. Y es curioso, todas las especies animales fueron hechas por Dios del barro. Adamá es el nombre con que se conoce en hebreo la tierra húmeda. Entonces, de ahí viene el nombre Adán, primera creación. Y fue creando al hombre y a los seres animales, a los seres vivientes, y le dio la potestad a Adán para ponerle el nombre. Pero como no encontraba Adán un ser parecido a él, está el otro detalle: crea a la mujer de la misma manera que Adán. El relato es bien interesante. Le abre la carne, le saca una costilla, modela a la mujer y se la presenta a Adán. Y Adán, con la expresión: esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos, esta será llamada mujer. Curiosamente, también él le pone nombre a la creación de Dios, al igual que a los seres vivientes, a los animales, como hemos leído. Bien, nos cuesta, o no sé qué tan difícil sea para nosotros, imaginarnos a un Dios creador haciendo las cosas, todo, con detalle, con amor, con ilusión, podría decir yo, visto desde el punto de vista humano, y poner cada cosa en su lugar y tomarse el tiempo para hacerlo. Y lógicamente, al crear al hombre y a la mujer, finalmente dice el texto: por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bien, queridos hermanos, esta parte nos hace reflexionar, nos lleva a tratar de entender la creación de Dios con una intención pues muy especial. Casi todos estamos creados con la misma materia, de la misma naturaleza. Tenemos las mismas condiciones, tenemos las mismas expectativas. No hay diferencia entre nosotros. Eso es lo que el escritor nos está relatando acá. Hemos sido creados con total semejanza en condiciones, en obligaciones, en deberes, en derechos, en oportunidades. Probablemente esta es de los dos relatos de la creación, pues que tiene este mensaje para cada uno o para nosotros. Y después tratar de vivirlo en nuestra realidad, en nuestros contextos, en donde nos corresponde. Como padres de familia colaboramos con Dios en esta creación al traer hijos al mundo
Y ahora que estamos cerca, bueno, acabamos de celebrar el Día del Niño, me hace pensar en esto. Nosotros somos co-creadores o partícipes de la creación con Dios, hombre y mujer, y se trae al mundo seres humanos. Y el trato que les damos en nuestra familia a los niños, en la temporada en la que yo crecí, veía que solo a los varones se les daba educación y a las mujeres no se les daba educación académica, se les daba más bien capacitaciones para atender el hogar, la casa, la cocina, esos elementos, servicios del hogar. Ahora ha cambiado un poco, o bastante podría decir, porque ya la mayoría de las personas ya les dimos igualdad, al menos en el área de educación, en algunas familias. Probablemente en los contextos donde vivamos ahorita todavía se tengan estos pensamientos muy diferentes entre el hombre y la mujer. Sin embargo, esta lectura del Génesis nos hace pensar en eso. Repitiendo ahora en el Día del Niño, trato y la formación que nos lleva, nos hace reflexionar principalmente de esto, de la intención inicial de Dios al crear al ser humano en pareja. Muy bien, queridos hermanos, vamos a interrumpir un momento esta reflexión y volveremos con el Evangelio. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida? Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía. Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la esa que tanto amábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te prometo aventuras deslumbrantes,
esas cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel que nos amó primero. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. Seguir aquí en presencia y siguiendo el programa En Camino. Hoy vamos a hacer la lectura del Evangelio de este domingo, que está tomado del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10 y los versículos del 2 al 16. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejarán el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara. Pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño y no entra en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, este evangelio está uniendo la primera lectura que ya recibimos. Bien, une la primera lectura con el evangelio este domingo y nos habla de dos temas interesantes acá. Uno, el matrimonio, el aspecto del divorcio, y otro, el tema de los niños. Pues bien interesante. Acá la pregunta de los fariseos. Estos miembros están actuando, por decir así, como que dirigidos o inspirados por Satanás. Porque según el esquema, ellos saben, conocen de las leyes de Dios, conocen los mandamientos, conocen todo lo que les dejó, en este caso prescrito Moisés, y se acercan a Dios y le preguntan si es válido, si es lícito que un hombre se divorcie de su esposa. Y como para condicionarlo y como para irlo guiando en lo que ellos esperaban, todavía le dicen que
Moisés se los ha permitido. O sea, con una cita bíblica, esta cita creo que es en Deuteronomio, donde está expresamente explicado este tema, que así lo dejó Moisés. Pero Jesús, que actúa de esta manera, también conocedor de la Escritura, les responde con el texto que acabamos de ver aquí en el libro del Génesis, en la segunda creación de Dios, ¿verdad? Y les dice que el Moisés les prescribió eso por la dureza del corazón de ustedes. Y es lógico, el pueblo judío es un pueblo muy machista. También aquí en Latinoamérica tenemos ese tipo de pueblos, de culturas muy machistas, y lógicamente el que hace las leyes las hace a su beneficio. La mayoría de leyes estaba prescrita para los hombres, y en estas condiciones iniciales en las que estamos leyendo, pues esto en las comunidades primitivas, que se da esta relación de los apóstoles, de plano existía estas dudas, estas situaciones. Y Jesús, que bueno, les explica a los discípulos en privado, voy a decir, es bien interesante. En otras partes de la lectura, dependiendo del Evangelio, los discípulos dicen, cosa difícil es entonces casarse, ¿verdad? Porque hay que ser fiel, hay que mantener y soportar toda una vida un matrimonio. Pero en esta cultura, pues había cualquier pretexto para poderse divorciar, esterilidad de las mujeres, alguna otra condición que afectara directamente. Pero si lo vemos ahora en la actualidad, no parece. Creo que dentro de la iglesia tenemos varios criterios. Por ejemplo, argumentamos de que no es posible que se pueda mantener o tratar de prolongar un matrimonio donde las condiciones de vida ya no son humanas, pues, donde haya mucho maltrato, haya falta de respeto. Probablemente el Señor volvería a aclarar este evangelio si le preguntáramos, y nos estaría dando una reflexión bien interesante de cómo y en qué condiciones debería ser. Porque en otra parte, repito, San Pablo claramente escribe que hay dos opciones: casarse o quedarse soltero. Pero en este momento en que analizamos esta parte del evangelio de hoy, San Marcos nos lo pone en esas condiciones. Y hay muchas culturas que pensamos así, que la felicidad está en el matrimonio y hay que casarnos, y que es una ley de Dios que ya leímos en el Génesis, que hay que casarse. Pero San Pablo, cuando nos habla de eso, nos dice que no todos tenemos vocación para tal situación. Pero incluso es el que tenga oídos que oiga. Es decir, él precisamente, San Pablo, no se casó. No. Y definitivamente está la otra opción. Lamentablemente, repito, a veces sí queremos vivir y hacer de esto, pero en condiciones muy, muy adversas, muy acomodadas a nuestra forma de ser, a nuestro contexto. Y aquí lo interesante, veo yo, es el amor de Dios, que como lo vimos en la creación, en la primera lectura, el tiempo que se toma Dios para crear al hombre, hacerlos compañeros, hacerlos iguales en las condiciones, se imaginan que nosotros lo estamos cambiando. Y claramente él responde: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otro, comete adulterio. O sea, se está infringiendo la misma ley de los mandamientos que había dejado prescritos Moisés. Entonces, muy acomodado, como digo yo en este caso, según el relato, y según Marcos nos quiere hacer reflexionar. Básicamente es muy, muy interesante en este caso entonces. Y lógicamente no todos alcanzamos. En la actualidad, por ejemplo, ahora hay bastantes divorcios. Se tardan más en las ceremonias nupciales que en los procesos de divorcio. No duran ni el año y se andan casando 2, 3 veces. Y esto no le agrada al Señor. Claramente acá está expuesto.
Y lógicamente nosotros deberíamos tener esa conciencia de evaluarnos concreta y correctamente si nuestra vocación es el matrimonio y vivirlo como Dios lo demanda de nosotros. No sé si como miembros de la iglesia nosotros fomentamos o no este tipo de ideas o de evangelio, voy a decir. Recuerden que Él nos envió a evangelizar. Vayan por todo el mundo y enseñen lo que yo les he enseñado. Si somos parte de la iglesia, debemos de alguna manera hacer esto. Enseñar que el matrimonio es una forma en que Dios pues tiene al hombre, se acerca al hombre y está con él. Aquí hay otra parte. La segunda parte que estoy leyendo yo aquí es la de los niños. Justamente otro grupo, voy a decir, otro conjunto dentro de la sociedad que ha estado discriminado. Los niños generalmente no se les toma en cuenta, se les aparta mucho. Hasta ciertas edades se les permite ingresar a la sociedad, voy a decirlo así. Y por eso, en esta segunda parte del Evangelio de San Marcos nos dice, después de haberles relatado o explicado a sus discípulos, le llevaron a unos niños para que los tocaran, o que les impusieran las manos y que los bendijera. Al ver esto, los discípulos no le impedían, le impedían a los niños, no le permitían a los niños acercarse a Cristo, a Jesús. Y miren la disposición de Él. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Increíble. En los evangelios de la semana pasada y anteriores hemos reflexionado sobre esta parte y claramente, muy fuertemente, hay que acercarnos a los que necesitan. Aquí habla ilustradamente de un niño, porque en la sociedad, en la comunidad de Marcos probablemente, y en la época de Jesús, pues estaba esa marginación. Y a veces nosotros acá nos quejamos dentro de la iglesia que no tenemos jóvenes, que solo adultos mayores o adultos estamos trabajando y sirviendo en las parroquias. Y ese conflicto muy serio entre adultos y jóvenes. El joven a la defensiva, el adulto siempre juzgando, siempre dirigiendo, siempre limitando el trabajo. En este momento, en esta segunda parte del Evangelio, es bien interesante que nos pide que hay que recibir el reino de Dios como niños, con esa naturalidad, con esa disposición, con ese deseo de hacer. Miren, es increíble. Cuando hay un hijo en la casa y el padre, por ejemplo, es carpintero, el niño se va a meter al taller y desde pequeño agarra instrumentos y cuestiones. Y si el padre se lo impide, él no desarrolla habilidades. Igual un mecánico, el hijo lo tiene cerca, que era la forma primitiva, voy a decir así, o primaria de la enseñanza. No estoy hablando de la enseñanza académica y por grados y categorías que tenemos ahora. Primaria, básico, diversificado, universidad, etcétera, posgrado. No estamos hablando de eso, que es importante. En este caso, estamos hablando de la oportunidad no solo de transmitir un conocimiento, sino de transmitir el amor de Dios que nos ha nutrido, que nos ha enseñado, que hemos recibido. En ese sentido estamos acá ya nosotros evaluando este trabajo. Y bueno, pues recibirlo. Un niño aprende bien y no se equivoca. Ustedes, si han tenido hijos, por ejemplo, y les han enseñado a conducir desde pequeños, claro, no le dan el vehículo, están ustedes supervisando constantemente y a los 16 años ya le pueden sacar la primera licencia y conduce con toda responsabilidad. A mí también me intrigan estos elementos hablando de cómo se recibe el reino de Dios.
hay padres que es la otra contraparte, que se van de los países latinoamericanos a vivir el sueño americano a Estados Unidos y de ahí envían dólares y aquí la mamá le compra como juguete nuevo una moto al joven, al niño, y lo pone a conducir y sin más ni más se arriesga las vidas. O sea, no se trata de eso. No es eso lo que estamos diciendo acá. Acá, pues bien claro, hay que recibir el reino de Dios como niño, aprender, dejarse enseñar y permitirles a nosotros los adultos que estos niños puedan acercarse, bendecir a los niños, guiarles. Una invitación bien interesante en este domingo. Bien, queridos hermanos, vamos a ir a un intermedio musical y luego regresamos para cerrar la reflexión del Evangelio de hoy. Por seguir en sintonía del programa En Camino. Buscaba una persona perfecta con quien me pudiera complementar. Y llegaste tú a mi vida y ahora entiendo que no fue casualidad. Pedí a Dios mi alma gemela, con quien pudiera unir mi felicidad. Y llegaste tú a mi vida y ahora entiendo que no fue casualidad. Que eres tú con quien quiero soñar, construir nuevos proyectos y luchar. Yo en ti encontré el amor incondicional. Sé que en mi vida eres alguien especial. Yo quiero ser para ti un gran pilar en quien tú puedas por siempre confiar. Juntos tú y yo hasta el final, siempre contigo en este caminar. Pedí a Dios mi alma gemela, con quien pudiera unir mi felicidad. Y llegaste tú a mi vida y ahora entiendo que no fue casualidad. Que eres tú con quien quiero soñar, construir nuevos
proyectos y luchar. Yo en ti encontré el amor incondicional. Sé que en mi vida eres alguien especial. Yo quiero ser para ti un gran pilar, en quien tú puedas por siempre confiar. Juntos tú y yo hasta el final, siempre contigo en este caminar. Juntos tú y yo por siempre hasta el final. Toma mi mano y vamos a volar, con tus virtudes y defectos. Yo te voy a amar, si así lo quieres. Te doy las estrellas y el mar. Juntos tú y yo por siempre hasta el final. Toma mi mano y vamos a volar, con tus virtudes y defectos. Yo te voy a amar, si así lo quieres. Te doy las estrellas y el mar. Les saludamos, les saludamos, les
por seguir en sintonía del programa En Camino. Bien, interesantes las lecturas del día de hoy, ¿verdad? Vamos a hacer un breve resumen. La primera parte del Evangelio hoy trata de las relaciones conyugales que superan la concepción patriarcal, es decir, no solo es del lado del hombre, del lado del que dirige. Pues los discípulos no se acogerán a ella, sino a la nueva versión que Jesús, como experiencia de vida y de comunión en complementariedad. Es decir, aquí los discípulos están aprendiendo la nueva versión del matrimonio, voy a decir yo así hoy. Porque estaba la forma tradicional, la que miraban los levitas y los fariseos, apegados a las normas, a que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que seguir. Y Jesús no es tanto que se imponga radicalmente o sea desobediente, sino más bien a darle ese sentido de compañerismo, de trabajo en equipo, voy a decir así, ¿verdad? Y Jesús es bien claro. Él dice, lo que Dios unió, esa palabra griega unir, tiene un significado muy particular. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. O sea, Dios, si entendemos la vocación del matrimonio, nos va a unir a otra persona, nos va a hacer un equipo, nos va a formar, nos va a capacitar y nos va a permitir construir su reino en comunidad. Él dice que ya no somos dos, sino una sola carne. Y esos matrimonios existen en la realidad. Tenemos de esos matrimonios en nuestras comunidades. Con altibajos han llegado hasta 50 años, en este caso, de matrimonio. Entonces, debe perdurar en este caso. El otro vínculo es que no lo separe el hombre. O sea, no podemos dividir, no podemos transformar, desviar en este caso el plan inicial de Dios. Cuando vamos a las catequesis, cuando vamos a las formaciones, yo sí hago reflexionar mucho cuando tengo la oportunidad. Nosotros nos queremos casar y solo queremos tener 1, 2 charlas, si mucho, a veces solo media hora de charla, y después nos lleven a las capillas y hagamos la ceremonia de matrimonio. Pero si debe durar para toda una vida, bastará solo 30 minutos, 2 horas de reflexión, de capacitación. Fíjense, ustedes en su profesión, voy a hacer cuentas, lleva, pongámosle 3 o 4 años de preprimaria, pongámosle 6 años de primaria, pongámosle 6 años de diversificado y pongámosle otros 6 años de universitario superior. Estamos más o menos en 24 años de formación para desempeñar un trabajo de médico, de abogado, 24 años. Y eso es para el servicio comunitario excelente. Pero para la vida matrimonial y conyugal, 4 horas, 2 horas, suficiente. Estamos cambiando esta parte. Y eso es interesante acá el día de hoy y en este momento en que se esta reflexión. Dios nos une en yugo igual. ¿Qué quiere decir eso? Que uniendo esas capacidades, esos 24 años de formación que hemos tenido, o que hemos llevado, o menos de eso a veces, y construir junto con otra persona y formar una sociedad, darle vida a la sociedad. Eso es lo importante. Básicamente, entonces podemos ir cayendo en la cuenta y tratar de mejorar nuestra vida. En este caso, el sentido que cada uno de los cónyuges debe tener y debe reflejar es tener bien clara la voluntad de Dios al haber unido a la pareja. Y por eso generalmente se nos pide a nosotros
que oremos por las parejas, que oremos por los matrimonios jóvenes, que orientemos y que guiemos, no solo por esto, lo hacemos desde nuestras familias, cuando en nuestras familias también los testimonios no son los esperados, hay diversos matrimonios. Bien, otra de las partes que vamos a tratar de remarcar en este momento es que la promesa de Dios que mantiene el vínculo debe ser de forma permanente y según la voluntad de Dios. Muchas veces se ve como sujetarse a una esclavitud, claro. Las condiciones en que se refiere la lectura que acabamos de reflexionar en este momento ya son diversas situaciones. Y aquí hay que hacer más catequesis, hay que dejarse formar, porque hay otras cuestiones que nos afectan como sociedad, ¿verdad? Y es bien conflictiva. ¿Qué nos diría Jesús? No quiero profundizar mucho en esto porque ahora hasta se están generando otras situaciones. Vivir en pareja del mismo sexo, por ejemplo, cómo afecta a nuestra sociedad, es aceptada o no. Y tendríamos que entrar en un diálogo así mero especial con Cristo. Y ni modo. La segunda parte es que cada cónyuge que se promete el uno al otro, mientras viva, nunca permitirá adormecerlo. Nunca me constituiré, dice, me distraeré de ti, nunca buscaré separarme de ti, porque nunca apartaré mi vista ni mis ojos del Creador que nos ha unido en el matrimonio. Esta parte es muy ideal, porque las realidades, las experiencias vivas, las familias a las que nos unimos, pues tienen mucho de influencia en lo que vivimos y experimentamos, básicamente. Bien, queridos hermanos, quisiera dejarles unas preguntas a tono de reflexión para esta semana. Ustedes las pueden evaluar y reflexionar, ¿verdad? Dentro de la pregunta primera es: ¿cómo proclamar el Evangelio de la vida, de las buenas noticias de Dios, sobre la unión de un hombre con una mujer para amarse oblativamente en entrega total bajo su bendición? Le dejo esa pregunta. ¿Cómo hacemos nosotros para proclamar el Evangelio desde nuestras vidas y que esa relación de pareja que tenemos es un amor oblativo y que le agrada a Dios y que está bajo su bendición? Reflexionemos un momento según nuestra experiencia de vida y las condiciones en las que nos encontramos en nuestra comunidad. Otra pregunta sería: ¿qué acciones emprender para confirmar en el amor a los que dudan o tienen problemas? ¿Cómo a través de nuestra vida personal de matrimonio podemos aconsejar, orientar a parejas jóvenes, a parejas recientes, para que se animen, por decirlo así, a vivir un evangelio dentro del matrimonio como Dios lo demanda? Bien, queridos hermanos, muchas gracias por estar atentos al programa En Camino y por habernos escuchado en este domingo. Nos vemos en la próxima reflexión. Feliz día para todos.